discernimiento de su palabra para que podamos entender lo que Él quiso decirnos a través de los escritores de la Biblia. Pablo, te damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por tu palabra que es perfecta, absoluta verdad para nosotros como creyentes, Señor, esa luz que va delante de nuestros pies, Señor, y que cuando aplicamos, Señor, los estatutos, las directrices de tu palabra, vivimos una vida que te agrada y que te exalta, Señor. Hoy venimos delante de ti pidiéndote que hables a través de nosotros, Señor, que seas tú obrando en medio de mí y de este mensaje que yo he preparado, Señor, basado en tu palabra, porque es tu palabra la que trae transformación a los corazones de los creyentes. Señor, te pido que nosotros tengamos un corazón lleno de poder recibir y poder recibir esa semilla y que traiga fruto al 100 por uno en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos años escuché una historia de un profesor de tiro de arco de Japón. ¿Saben lo que es tiro de arco? Es un arco y una flecha y tienen un target, tienen una distancia, y este profesor, voy a hablar de la historia de este profesor. Y lo interesante de esto es que este profesor era un profesor muy estudioso, sabía lo que estaba haciendo, lo había estudiado y lo había practicado. Y de repente llega un estudiante a su clase diciéndole y emocionado: profesor, ya yo sé cómo usar el arco, ya yo vi videos en YouTube, ya yo hice y vi a unas personas en Instagram que estaban enseñando cómo hacerlo, y yo estoy listo para hacerlo, yo estoy listo para disparar y aprender cosas más avanzadas y técnicas que aprender de parte de usted. Y es interesante porque el maestro le mira a la cara y le dice algo que lo sorprendió. Y le dijo: hijo mío, antes de aprender tendrás que desaprender. Y cuando el estudiante escuchó esto, él no entendía lo que estaba pasando. Él pensaba que ya él sabía lo suficientemente con los videos y con lo que vio, pero el maestro le explicó y le dijo: si tú vienes con tus propios hábitos, si tú vienes con tus propias técnicas y tus propias ideas, no podrás aprender lo correcto. Cuando yo enseñe algo que vaya en contra de lo que tú vistes en el video o en el Instagram, entonces no vas a aceptar la corrección o lo correcto de lo que te estoy enseñando en cuanto a tiro y arco. Primero tienes que dejar lo que aprendiste mal para poder aprender lo que es correcto. Y eso pasa en muchas áreas de nuestras vidas. No sé si usted se pone a pensar en eso. Eso pasa en la escuela, en el deporte, eso pasa con los músicos. No, yo aprendí solo, yo aprendí con videos, yo aprendí, y cuando viene el maestro a enseñarle las partituras, él dice: no, yo no funciono así, lo mío es el oído y yo toco como debe ser, como aprendí a tocarlo. Pero también, interesantemente, esto pasa en la vida espiritual del creyente. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia con ideas que hemos aprendido de la cultura, de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestra propia experiencia. Pero si nosotros queremos crecer espiritualmente según lo que nos enseña la palabra de Dios, muchas veces tenemos que desaprender cosas culturales o humanas que hemos aprendido en el pasado para realmente entender y aprender lo que el Señor quiso decir en su palabra. La Biblia trae o nos muestra o nos habla o leemos de tres realidades importantes en la vida del creyente. Habla de apagar el espíritu, habla de entristecer el espíritu y habla de andar en el espíritu. Y estas tres expresiones describen cómo respondemos como creyentes a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, el creyente puede resistir la obra del Espíritu, el creyente puede entristecer o causarle tristeza al Espíritu con su pecado, o caminar en obediencia bajo la dirección del Espíritu Santo cada día. ¿Está conmigo? Por eso,
Hoy vamos a hablar de estas tres verdades de la Escritura. ¿Qué significa apagar el espíritu? ¿Qué significa entristecer el espíritu? ¿Y qué significa andar en el espíritu? Al final del mensaje yo les voy a hacer una pregunta muy personal y que quiero que se lleven a la casa, y les voy a preguntar: ¿cómo estamos respondiendo nosotros a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra muestra en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, que el Espíritu Santo vino con tres cosas fundamentales. Vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Vino a convencer al mundo de vivir en un pecado, de seguir viviendo en esas concupiscencias y las cosas que hace que entristecen y se alejan y apagan el espíritu. Vino a traer justicia a través de Cristo Jesús para aceptar a Cristo y poder tener una relación con el Señor. Y vino a traer un juicio que asegura que el enemigo, Satanás, va a ser juzgado y que Dios tendrá la victoria al final. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, algo muy importante, y lo voy a hacer antes de entrar en el desarrollo del tema, y es que para nosotros poder vivir en el Espíritu, debemos tener el Espíritu en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Y la palabra nos muestra que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y comenzamos una vida nueva en el Espíritu. ¿Está conmigo? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 destaca esto. Dice: habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto marca el inicio de la vida del creyente en el propósito, en el plan maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Si usted está aquí hoy, el día de hoy, y usted dice: yo todavía no he aceptado al Señor, yo estoy viendo por internet, o estoy en el Facebook, en el YouTube, y yo no entiendo, o yo no he crecido en el Espíritu, o yo no he aceptado al Señor, no he sido sellado, pues hoy es el día que el Señor te da la oportunidad de hacerlo. Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, a vivir una vida perfecta para nosotros poder reconciliarnos con el Padre. Ahora, no solamente le voy a hablar a aquellos que no conocen de Dios, les voy a hablar a aquellos también que conocen de Dios, que tienen muchos años quizás en el Evangelio, o se criaron en una casa cristiana, o fueron a un colegio cristiano, o fueron a una universidad cristiana, pero el día de hoy están alejados de Dios. El día de hoy dicen: no, mi vida yo la llevo conforme a como yo quiera llevarla. El día de hoy dicen: yo fui tan lastimado en la iglesia que yo no quiero más nada que saber con Dios. Porque el hermano comenzó a hablar mal de mí, el pastor me regañó enfrente de la congregación y yo de aquí me voy. La gente no valoró lo que yo hice por la iglesia. Y si usted piensa así, le voy a animar que usted vaya al YouTube de la iglesia, He Visto la Luz Christian Church, y vea los últimos 3 mensajes que hablamos sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? A ver, dígame, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. ¿A quién nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestros ojos? ¿En el pastor o en Cristo Jesús? Amén. El hombre se va a equivocar. El hombre va a cometer pecados, va a cometer error. Y yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor me mantenga fiel y firme de no caer en pornografía, en fornicación, en adulterio. Pero el hombre va a pecar. ¿Sabe quién no va a pecar? Nuestro Señor Cristo Jesús, que es perfecto, que su palabra es viva, que su palabra trae transformación. Así que si me está viendo por la cámara, hoy le digo, está aquí con nosotros, hoy es el día de hacer las paces con el Señor. Hoy es el día de decirle: Señor, hoy me arrepiento en mi corazón y te pido que entres a Él y que me des esa vida eterna y que me des ese propósito que tu palabra habla para caminar en el Espíritu y venga a convencerme de pecado, de justicia y de juicio en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor.
¿Qué significa apagar el Espíritu Santo? Y para esto vamos a estudiar, y ahí dice en nuestra pantalla, ahí ven 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Y mientras hablo del contexto de lo que está pasando en Tesalónica, quizás busque, si usted puede hacer multitask o hacer dos cosas a la vez, yo creo que solo las mujeres, vaya buscando 1 de Tesalónica capítulo 5 versículo 19, ahí donde esto está. Porque Pablo le escribe a esta iglesia y en esta parte final de la carta le está dando instrucciones prácticas para la vida cristiana, de cómo el hombre y la mujer creyente deben vivir una vida cristiana. Pablo no está hablando de doctrinas complejas, de doctrinas difíciles de cumplir, sino de vivir una vida en comunidad cristiana saludable. ¿Sabe lo que dicen esos versículos anteriores al versículo 19? Pablo dice que nosotros debemos vivir en comunidad. Dice que nosotros debemos reconocer y respetar a nuestros líderes de la iglesia. De que ellos han estado puestos ahí para llevar el rebaño y para guiar a la iglesia. Nos dice, vivan en paz los unos con los otros. Nos dice también, ¿sabe qué dice? Cuídense mutuamente. ¿En qué consiste esto? En animarse los unos a los otros. Cuando usted ve a alguien achicopalado o triste, o como digo yo a los venezolanos, mirando al limbo, vamos a animarlo. Anímelo, dele una palabra de bendición. Otra cosa, amonestarlo. ¿Sabe lo que es amonestarlo? Si usted sabe que su hermano está en pecado, si usted sabe que su hermano en Cristo está haciendo las cosas mal, usted en amor viene a amonestarlo. Usted viene y le dice, y se lo dice con amor. No le dé bibliazos que se va para el infierno y que se lo va a llevar el diablo, no. Háblele con amor, anímelo, ayúdelo. Y termina Pablo diciendo, seamos pacientes los unos con los otros. En el versículo 16, si no me equivoco, o 17, en todos esos versículos, Pablo nombra 3 actitudes fundamentales que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener. Él dice que nosotros debemos estar siempre gozosos, en toda circunstancia, en problemas, en dolores, en enfermedad, en escasez. Versículo 17 dice, oren sin cesar. ¿Sabía usted que es el versículo más corto de la Biblia? 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Oren sin cesar. En todo lo que hagamos vamos a orar. Vamos a buscar la dirección del Señor. Y termina diciendo, demos gracias en todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No dice, demos gracias por todo. Padre, se me partió la pierna y se me salió el hueso y gracias porque se me salió el hueso. No. Demos gracias en todo. Gracias, Señor, porque en mi situación tú te vas a glorificar. Porque en mi situación seguro tú vas a hacer algo en mi vida que va a venir a cambiar mi rumbo, el rumbo que yo he estado llevando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, Pablo está escribiendo cómo debería verse la vida de un hombre creyente que camina de una manera activa, saludable y dependiente de Dios. Es lo que está hablando aquí. Y luego llegamos al versículo 19, donde Pablo les dice, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? La palabra apagar en el lenguaje en el que fue escrita, en el lenguaje original, tiene la idea de sofocar o extinguir una llama. En otras palabras, podemos decir que es como cuando alguien agarra agua y le echa agua al fuego. Es lo que está hablando aquí Pablo en el contexto de la iglesia. Y esta imagen es clara. El Espíritu está en la vida del cristiano. Eso lo creemos y lo acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Hemos sido sellados por el Espíritu cuando creímos en Jesús. El Espíritu está obrando en la vida del creyente. Pero con nuestras acciones y con nuestras actitudes nosotros podemos resistir, extinguir, sofocar o echarle agua
al fuego del Espíritu en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Ahora, esto no significa que el Espíritu Santo pierde el poder, que el Espíritu Santo se minimiza o deja de ser la tercera persona de la Trinidad. No, el Espíritu Santo es soberano y divino. Lo que se puede apagar es su obra activa y la influencia que tiene en la vida del creyente. Iglesia, podemos apagar el Espíritu o podemos apagar el fuego del Espíritu con nuestras dudas. No, ¿será que es verdad lo que dice el Señor? ¿Será que es verdad que sus planes son mejores que los míos? Pero es que yo tengo ya 7 años soltero y yo estoy esperando y estoy orando y nada pasa. Tengo 7 años con la misma deuda y sigo con la misma deuda, pero ¿será que es verdad? Las dudas apagan el fuego del Espíritu. Nuestra indiferencia a las cosas del Señor apagan el fuego. Nuestro rechazo, no, yo no quiero ir a la iglesia, no, yo no voy a la iglesia. No, hay mucha gente hipócrita en la iglesia. Vamos a sumarle uno más. O por la distracción de otros. Cuando las personas empiezan a atraer la atención hacia sí mismos. No se trata de mí, se trata de lo que yo quiero. Estamos apagando el Espíritu. Hay personas que pueden apagarlo en su ministerio cuando son desalentados. Desalentados por personas, desalentados quizás por el número de personas que están en el ministerio, o desalentados por el enemigo que viene a traer o a querer mostrarte cosas o decirte cosas en el oído que no, es que tú no sirves para cantar, es que tú no sirves para enseñar, es que tú no sirves para servir. Mentira del diablo en el nombre de Jesús. O aún peor, cuando otros vienen a traer malos ejemplos, malos testimonios. Voy a la casa de mi hermano, pero me voy a llevar un six pack de cerveza para la casa de mi hermano. O yo estoy reunido con mi hermana, pero mi hermana todo el tiempo está hablando mal de la gente. ¿Sabe qué pasa? Estamos apagando el Espíritu Santo. Y ahora, aquí es donde muchas personas, y quiero que me entienda bien, aquí es donde muchas personas tienen conceptos equivocados de lo que es apagar el Espíritu. Algunos piensan que apagar el Espíritu Santo es que, es que el servicio no estuvo potente, no estuvo fuerte, no hubo fuego en el Espíritu, no hubo suficiente emoción. Es que no hubo manifestaciones externas, es que la gente no expresó sentimientos fuertes. No, lo que pasa es que el pastor cuando predicó, el pastor no lloró. Y no, es que el pastor apagó el Espíritu porque no lloró, no. Ese no es el contexto de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia que no bloqueáramos la obra del Espíritu Santo que puede hacer en tu vida. En el contexto inmediato, si nosotros leemos el versículo 20 y el versículo 21, mire lo que dice. 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, lo tengo aquí. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también... No, yo estoy en otro lado. Sí, me fui, perdón. Ahora sí, llegué. Tesalonicenses. Segunda, ahora sí, perdón. Primera, yo estaba en segunda. Ok, versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Cuando está hablando de no despreciar las profecías, está hablando no desprecies la proclamación de la verdad de la palabra de Dios en tu iglesia o donde lo estés escuchando. Y cuando tú escuches esa palabra, examínalo. ¿Cómo examinamos? Como hacía la iglesia de Berea en Hechos, que iba la palabra y decía, ya va, déjame ver si Pablo lo que está hablando es verdad. Y iba y veía, ok, sí es verdad. Agarro lo bueno y retengo lo bueno. Es decir, iglesia, debemos evitar dos extremos. Debemos evitar resistir o despreciar la obra del Espíritu, o debemos evitar aceptar todo sin discernimiento. Y la verdad bíblica es clara. El discernimiento está basado en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Se apaga el espíritu cuando ignoramos la palabra de Dios. Sabemos lo que dice la palabra, sabemos las consecuencias de lo que dice la palabra, pero de igual forma hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Alguna vez le ha pasado? Sabemos que todo lo debemos poner en las manos del Señor, pero no lo hacemos. Yo tengo un testimonio rápido donde quise hacer las cosas e ignorar la palabra, poner las cosas en el Señor, pensando en entrar en un negocio porque me iba a ganar tanta cantidad de dinero al mes. Sin orar, sin buscar, sin arrodillarme, sin ayunar, sin buscar consejo. ¿Y sabe lo que pasó? Todo salió mal. Perdí la plata. Sabía que la palabra me decía, busca consejos sabios, ora y pon todos tus planes en mis manos, pero yo terminé haciendo lo que a mí me dio la gana. ¿Sabe qué pasó? Perdí todos mis ahorros y todo mi dinero. Apagamos el espíritu cuando rechazamos la convicción del pecado. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, que estoy pecando, pero lo sigo haciendo. ¿Sabes qué? Estamos apagando el espíritu. Apagamos el espíritu cuando nos negamos a obedecer lo que Dios nos muestra. Véalo de esta manera. Hay una fogata y en la fogata hay un fuego ardiente que está activo. Y tenemos dos opciones. O venimos y apagamos el espíritu con agua, o venimos y echamos más leña en el fuego para vivir en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En cambio, no apagar el espíritu significa vivir sensibles a su obra. Significa obedecer su palabra. Significa permitir que Él produzca santidad y edificación en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos y en mi trabajo. Si podemos resumir todo esto, Pablo está exhortando a la iglesia a no resistir ni apagar la obra del Espíritu Santo, sino a permanecer sensibles a su dirección, especialmente en la proclamación y la aplicación fiel de su palabra. ¿Cuánta gente ha escuchado usted, o quizás no lo ha hecho, pero alguna vez ha escuchado a gente decir, orando, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame? No, es que el Señor no me habla. Señor, háblame, y lo vemos en video y lo vemos en cosas. Aquí está la palabra, aquí es donde el Señor nos está hablando. Ojo, el Señor puede hablar de cualquier forma. No estoy diciendo que la única forma de hablar es a través de su palabra. Dice las Escrituras que hasta las piedras van a proclamar el Evangelio. Pero este es la guía número uno de saber lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere en nuestras vidas. De escuchar la voz de Dios aquí y decir, Señor, yo estoy poniendo mis planes en mi fuerza. No, pero ya va, tú me dices que tú tienes mejores planes para mí. No, yo lo quiero poner en tus manos. Poner todo en las manos del Señor y aplicarlo en nuestras vidas. Segundo, ¿qué significa entristecer al Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué significa entristecer el Espíritu Santo? Mire lo que dice. No entristezcan, dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Léalo conmigo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la ¿qué? Con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cuántos dicen amén a eso? No entristezcamos al Espíritu con la forma en la que vivimos. El contexto aquí es muy importante. Pablo está hablando una vez más de la vida práctica del creyente dentro de la iglesia de Éfeso. Está enseñando a los creyentes cómo deben vivir cada uno de nosotros que hemos sido transformados por Cristo Jesús.
Y después de explicar la unidad del cuerpo de Cristo y el crecimiento espiritual de la iglesia, Pablo pasa a hablar del cambio de vida que ocurre en el creyente. Que el creyente pasa de todo lo viejo a todo lo nuevo. De que ya no vive como un gentil, sino que deja su vieja naturaleza y vive con una nueva naturaleza. Debe dejar al viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Ahora, llegamos a este versículo 30 y dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Una vez más, en el lenguaje original significa causar dolor, afligir o contristar profundamente. Y esto es teológicamente importante, iglesia, porque Pablo presenta al Espíritu Santo como una persona, la tercera persona de la Trinidad, y lo muestra como una persona que puede ser entristecida. Por lo tanto, entristecer al Espíritu significa vivir de una manera que contradice la santificación que Él está produciendo en la vida del cristiano. Cuando hablamos de entristecer el Espíritu, también encontramos conceptos equivocados. Hay personas que dicen, bueno, entristecer el Espíritu es no cantar con emoción. Mira, no levantó las manos, no mostró expresiones externas, no se movió, no se tiró al piso. Pero el texto bíblico no está hablando de eso. El texto está hablando del pecado de la vida del cristiano que entristece al Espíritu Santo. El texto habla de pecado en la vida del creyente. Y si usted está ahí en Efesios, vamos al versículo 25 al versículo 31, para que usted vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 25 al versículo 31. Mire lo que dice. Menciona pecados específicos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Estamos en el lugar que es? Ajá. Además, no pequen, no dejen que el enojo nos controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Versículo siguiente. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esto entristece el espíritu. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Al persistir en cada una de estas acciones que Pablo está nombrando a la iglesia de Éfeso. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos hablando mal, cuando vivimos en furia, en enojo, en palabras malas, en calumniar a los demás, en mala conducta, entonces estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando el creyente vive en pecado, el Espíritu Santo habita en él, pero de una manera que experimenta tristeza. Pablo también añade algo poderoso, una razón poderosa, y dice, con el cual fueron sellados para el día de la redención, ahí en el versículo 31 o el 30. Y aquí usa una imagen de sello, de lo que Él ha puesto en ti. Si usted ha escuchado los audios que mandamos todos los días, los devocionales, que estamos hablando del sello
que el Señor pone a los creyentes, a los que creen, eso significa que tú eres propiedad, que tu identidad va con el Señor, que tú tienes la seguridad de la salvación en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que la obra del Espíritu Santo continuará en tu vida para edificación en ti. Otra cosa que no puse en mis notas, que las personas también tienen un mal concepto o han aprendido mal, es en cuanto a la administración en la iglesia. La administración de la iglesia no solamente se limita a cuando oramos aquí al frente, delante del altar o delante de la tarima. El único momento donde se ministra no es cuando estamos aquí orando y oramos los unos por los otros. Por supuesto que sí lo es. Cuando hay iglesias que vienen y oran y oran por las personas aquí, es una forma de ministrar. Pero cuando estamos cantando las canciones, estamos ministrando el pueblo de Dios. Cuando una amiga o un amigo le llama y le dice, hermano, estoy pasando por esta tentación, y ese hombre o esa mujer le da palabra, está ministrando su vida. Cuando se predica la palabra de Dios, se está ministrando su vida. Cuando usted manda un mensaje de texto y le manda un mensaje bíblico a la persona, se está ministrando en su vida. El audio que mandamos todas las mañanas, el devocional, se está ministrando en la vida de las personas. No podemos limitar la administración del Señor en un solo momento, los domingos a la 1:30 en la iglesia, en un solo lugar. ¿Está conmigo? Ahora, terminamos con esto. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Pablo le dijo a los Gálatas en el versículo 16 de Gálatas capítulo 5, le digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta iglesia de Gálatas, Pablo les afirma que ellos habían sido salvos por medio de la fe, que ellos tenían una libertad cristiana, pero que esa libertad no era una licencia para pecar. Por eso, en el versículo 16, Pablo explica cómo vive un creyente que está verdaderamente libre. ¿Qué significa en el original andar en el Espíritu? Significa caminar o vivir diariamente. No está hablando de una experiencia momentánea, de el culto, de una reunión de oración o cualquier cosa. No es algo momentáneo, sino es un estilo de vida diario y continuo, guiado por el Espíritu Santo del Señor. Muchos creyentes creen que si una persona no gritó, no levantó las manos, no sintió algo fuerte en el momento, entonces está apagando el Espíritu o no está andando en el Espíritu. Pero la Biblia no habla de andar en el Espíritu Santo como una experiencia emocional. ¿Sabe lo que significa caminar en el Espíritu? Significa vivir cada día, paso a paso, confiando que el Señor está guiando nuestra vida, en lugar de cada uno mismo. Significa dejar que nuestra conducta sea dirigida por el Espíritu Santo, nuestras decisiones, los que hacemos, nuestros niños, nuestros cónyuges, en todo. ¿Sabe qué? A veces nosotros no oramos por el lugar a donde vamos a ir. Vamos a comer a un lugar y no oramos para ir a ese lugar. O vamos a hacer cualquier cosa. No, son cositas pequeñas, eso no necesita oración. No. Yo quiero andar en el Espíritu en todo lo que hago. Cada vez que yo me monte en mi carro, mire, mi papá ahorita es que está conociendo del Señor, gloria a Dios. Pero mi papá tenía algo que siempre que mi papá salía de la casa, siempre que nos montábamos en el carro, siempre que hacíamos algo, a su manera encomendaba todo lo que íbamos a hacer a Dios. Errado o orándole a santos o a vírgenes, pero siempre mi papá
oraba o buscaba del Señor. Ponía, mira, vamos de viaje, Señor, aquí está nuestro viaje. Mira, voy a llevar a los niños para un parque, aquí está. Y nosotros que conocemos al Dios poderoso, grandioso que tenemos, todo lo que hacemos y lo que decimos debemos orar y ponerlo en sus manos. ¿Sabe qué significa andar en el Espíritu? Estar bajo el constante control y la guía del Espíritu en nuestras vidas. Cuanto más reconozcamos nuestra dependencia de Dios, más constantes seremos al confiar que el Espíritu Santo camina con nosotros en todo lo que hacemos. Mire, debe haber en nuestra vida una cooperación con el Espíritu Santo para que su obra nos santifique diariamente. Pablo introduce aquí un contraste muy claro y con esto voy a terminar. Pablo desarrolla que la vida cristiana está en dos realidades: en la realidad de la carne y en la realidad del Espíritu. La carne representa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos carnales que queremos aquí para gozarnos en la carne. Y el Espíritu es lo que el Señor quiere que nuestra vida y cómo nuestra vida se vea. Y antes de hablar del fruto del Espíritu, miren lo que dice Pablo, lo que es la carne en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ay, el horóscopo me dijo esto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que acaba de nombrar Pablo aquí, déjame el versículo ahí: envidia, homicidio, todas estas cosas significa que nosotros no andamos en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos de esta manera, entonces el creyente no está caminando diariamente con el Espíritu Santo en su vida. Ojo, quizás podemos decir, wow, pero es que esa lista es larguísima. Pastor, nosotros no somos perfectos, pero eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que nosotros vivamos una vida andando en el Espíritu, alejados de las evidencias de la carne en nuestras vidas. Cuando hay personas que cometen adulterio, no andamos en el Espíritu. Pero luego Pablo habla del fruto del Espíritu. Y mire lo que dice, mire el contraste que hace en el versículo 22 al versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay fe. Cuando una persona anda en el Espíritu, su vida está llena de amor. Su vida está llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando andamos en el Espíritu, andamos en mansedumbre, andamos en fe, andamos en dominio propio. De que me gritaron, yo no grité, yo me quedé tranquilo porque yo tengo el Espíritu Santo que está conmigo y anda en cada lugar conmigo. Pablo enseña que la vida cristiana en victoria no se logra mediante reglas externas, sino se logra bajo la dirección total y del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos ayudará a vencer el pecado que se avecina a nuestra vida. Pregunta:
¿Cómo puede un creyente caminar en el Espíritu diariamente? Primero, buscar dirección de Dios en oración. Segundo, someter todas tus decisiones y todos tus planes a Dios. Tercero, obedecer la convicción del Espíritu Santo de pecado en tu vida. Y cuarto, cultivar el fruto espiritual en todo lo que hacemos. Cierro con esto. Hemos visto 3 verdades importantes: apagar el espíritu, entristecer el espíritu o andar en el espíritu en obediencia. Y aquí está la pregunta que hice al principio. Medite en esta pregunta y respóndase a usted mismo cuando esté en su casa en la almohada. ¿Cómo estoy respondiendo a la obra del Espíritu Santo en mi vida? Iglesia, nosotros no estuviéramos en este lugar o nuestra vida no fuera lo mismo si no es por el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hoy es un buen momento para examinar nuestra vida, para decir: Señor, ¿estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? Señor, si he apagado tu voz, te pido perdón y te pido que me ayudes a volver a escucharla. Señor, si he entristecido tu presencia con lo que estoy haciendo, con mis acciones, hoy me arrepiento de cada una de ellas. Y yo hoy, Señor, quiero andar contigo en todo lugar: trabajo, casa, negocio, juegos, iglesia. Todo lo que haga, Señor, quiero tener una vida que te agrade a ti y depender cada día del Espíritu Santo. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, hay aquí un pueblo que está delante de ti, Padre. Un pueblo que te anhela, un pueblo que te ama, un pueblo que quiere caminar en el Espíritu, que quiere andar en el Espíritu, que no quiere entristecer. Padre, nosotros te pedimos el día de hoy, Señor, que tú nos ayudes a cooperar con tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Señor, a depender completamente las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, a depender totalmente de ti. Señor, de que cada cosa, que cuando mi carne quiera hacer cosas que yo sé que están malas, Señor, yo pueda dejarme llevar y convencer por la convicción del Espíritu que mora en mí. De no darle cabida al diablo en hacer cosas que yo sé que están mal, pero las hago igualmente. Padre, rompe con todo engaño y toda malicia que quiere venir el enemigo a meternos en la mente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir a cabalidad tus mandatos, tus estatutos, tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil. Pablo lo decía en Romanos, Señor, que yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo que sé que es bueno, sino hago lo que es malo. Señor, ayúdanos a avivar el Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a no entristecerlo, a que nosotros cada vez que busquemos en su palabra y leamos, el Espíritu Santo se goce y seamos activos en vivir una vida en el fuego del Espíritu. Que cuando el Señor nos hable, que cuando el Señor nos muestre cosas, nosotros podamos estar activamente, espiritualmente, para poder escuchar lo que tú quieres decir a cada uno de tu pueblo. Señor, ayúdanos a, como dice tu palabra, Señor, a no temer ni desmayar, sino a buscarte de día y de noche, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y poder experimentar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Señor, sigue siendo nuestro pastor, sigue siendo nuestro proveedor, nuestro cuidador. Ayúdanos, Padre,
a honrarte en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos en este lugar adorando tu nombre libremente. Gracias, Señor, porque te pido y creo en fe que este mensaje va a cambiar el corazón de muchos. Que este mensaje va a producir fruto al 100%, que lo que había dudas, que lo que había engaño, hoy fue disipado con tu palabra y con tu espíritu, Señor Padre. Que cuando las personas nos vean por internet puedan, Señor, sentir tu gracia, tu amor, tu misericordia, de que no estás solo. De que en el caminar con nuestro Señor Jesucristo no estamos solos, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Oro, Padre, por la sanidad de mis hermanos, sanidad física. Si hay alguna enfermedad, Señor, obra en este lugar y trae sanidad total al 100% en la vida de cada uno, Señor. Padre, trae sanidad también en los matrimonios. Si hay matrimonios que están en problemas, si hay matrimonios que están ya en lo último, yo te pido, Padre, que tú, Señor, traigas solución a ellos, Señor. Porque tú vives para que la familia te adore y te honre. El enemigo quiere venir a romper y a hurtar el matrimonio, pero tú diseñaste un matrimonio cristiano, sano y saludable, Señor. Oro por nuestros niños, Señor. Oro por estas clases nuevas que iniciaron el día de hoy de nuestros jóvenes, Señor, y que ellos puedan ser impactados por la palabra, Señor.